Continuar recibiendo a nuestros invitados y esta semana sin duda que va a estar marcada porque hemos recibido visitas extranjeras. Estuvimos ayer con don Manuel, que también nos visitó, venezolano, chileno, pero estuvo mucho tiempo en Venezuela y nos visitó. Y hoy nos visita don Cristian Spencer, que él es hijo de un gran amigo nuestro, el vicerrector de la Universidad del Mar. Él es chileno, sociólogo y licenciado en música de la Universidad Católica. Hay varias cositas más aquí que él nos va a contar en realidad en qué se está desarrollando en este momento y dónde está viviendo y otras cositas más por si acaso. Don Cristian Spencer, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la recepción aquí del canal. Un gusto. Igualmente. Había venido a San Fernando con el año. Había pasado por San Fernando, pero es la primera vez que me quedo varios días. Con el papá. Con el papá, exactamente. Primera vez para mí, sí. Cristian, ¿cuánto tiempo profesional ya? ¿Cuánto tiempo que estudiaste? Yo empecé a estudiar el año 92 y egresé el año 2001. Esto no significa que me haya demorado 10 años en una carrera. ¿Ya? No, estudié primero sociología, como dices tú, y después música. Y la carrera de música es una carrera que exige un periodo muy largo de estudio. Así es. Entonces, en 2001 terminé y podría decirse que desde el 2001, desde el año 2001 que soy profesional. Un término un poco grandilocuente, ¿no? Pero sí. ¿Siempre te gustó la música? Siempre me gustó la música y el estudio de la música también. Investigar también. Claro, siempre he tenido una suerte como de curiosidad intelectual por las causas que generan las cosas y eso se extrapoló hacia mi vida musical que estaba llevando. Cristian, esto de la música, como bien tú lo dijiste, no se termina nunca de estudiar y de investigar. Yo creo que es toda una vida que siempre van aprendiendo cada día más y lógicamente también tú querrás entregar también esa enseñanza. Sí, bueno, el estudio de la música es muy contrario a lo que la gente cree. Es un estudio de mucho rigor y de mucho ascetismo. Es muy necesario estar un poco aislado del mundo para aprender a controlarse uno mismo, en cierta forma para aprender a controlar las emociones, controlar técnicamente el instrumento que uno está estudiando, ¿no? Cualquiera sea este, y además tener una perseverancia muy grande. Los músicos son personas que, como pocas, no tienen vacaciones. Que cada día que tú dejas de tocar, retrocedes otros 2 días. Entonces hay que estar siempre trabajando sobre lo que uno hace. ¿Hay algún tipo de música que te atrae especialmente? Mira, me han hecho esa pregunta otras veces y yo te podría decir que cuando uno se dedica a ser músico, desarrolla unos gustos musicales bien específicos. Pero cuando uno se dedica a estudiar la música, aprende a ver la música de cierta forma desde afuera. Entonces, si tú me preguntas qué músicas me gustan a mí, te puedo decir que casi todas las músicas me llaman la atención. Como uno no puede abarcar todo, he tenido que ir agotando en un cierto campo las cosas que me interesan. Y en ese contexto te diría que me interesan las músicas que provienen del folclore, directamente, que son folclóricas, las que son de raíz folclórica, que no son exactamente las mismas, y las que están fusionadas o hibridadas con algunas de estas otras dos. Grupos musicales que representan esa música, para que la gente más o menos se ubique. Diría que los grupos de proyección folclórica de los años 60, lo que sea como Cumén y muchos otros grupos, algunos de ellos todavía existen, siempre me gustaron mucho. También me gustaron los grupos que fusionaban estas músicas con otros lenguajes, de eso hay muchos ejemplos. Están los grupos de la nueva canción chilena, el Payún, el Quilimani, o los grupos del canto nuevo, son los grupos que vienen después, Santiago Nuevo Extremo, y ya porque está entre medio. Y también los nuevos grupos que están surgiendo, que son muchísimos y que son lamentablemente muy desconocidos. ¿Los Jaimas también? Los Jaimas hacen otro tipo de música, hacen una suerte como de rock folclórico, una fusión en particular, que además son ellos prácticamente los únicos ejemplares. Ahora tienen cierta escuela detrás de ellos, pero los primeros 10 años fueron ellos solos. ¿Tú estás dedicado plenamente a la música en este momento? ¿Qué pasa con sociología? Ya, lo que pasa es que la sociología es un hacer, pero también una forma de hacer. Es un punto de vista frente a las cosas. Entonces, la sociología, independiente de lo que tú estudies después, siempre se puede integrar. La sociología es un punto de vista. Entonces yo la tengo integrada a mi actividad de investigación musical. Eso significa que tengo una visión sociológica para algunas cosas y significa que en algunos casos hago sociología de la música, que es un tipo de investigación que trata de observar los fenómenos sociológicos que rodean a la música, que son muchísimos, sobre todo hoy en día, donde hay fenómenos de tradición y modernidad, cambio y continuidad y sobre todo globalización, que es una palabra de moda pero que tiene muchas implicancias. ¿Cuánto tiempo estás fuera de Chile? 1 año y medio.
En Madrid. En Madrid, sí. ¿Sí? En España. Ha estado también en diferentes países. Has recorrido, Sí, has viajado. lo que pasa es que la actividad de investigación se desarrolla en muchas partes del mundo. Para conocer a los otros investigadores hay que viajar. Porque las personas que se dedican a investigar la música son un grupo, diría yo, más o menos reducido. Es una actividad muy, muy específica, ¿no? Es como alguien te dice, mira, yo soy neurobiólogo, ¿no? Es una cosa muy específica. Esto es lo mismo, pero en el campo de la cultura. Entonces yo he tenido que viajar a muchos países de Sudamérica y de Europa como una forma de conocer a estos otros profesionales y de compartir las cosas que yo mismo hago. Así que eso me ha llevado por 7 o 8 países y ha sido una experiencia muy bonita y humanamente muy enriquecedora también. Igual podríamos decir que ha sido el país que de repente más te ha impactado. Dos países me impactaron mucho. Venezuela, por su extraordinaria riqueza musical, un talento realmente natural y preexistente. Los músicos venezolanos son personas muy comprometidas con su música y que no distinguen entre popular y culto o clásico, como quiera llamar la música de tradición escrita. Y también Cuba, donde fui el año 2006, por esas características también, pero también por las condiciones sociales que se han ido dando en la música cubana, que han hecho que el músico cubano tenga características especiales. Como que muy apasionado, como que quiere mucho su música. No, todos los músicos son apasionados y quieren su música. ¿Sí? No, me refiero a que ellos tienen una noción muy esforzada y muy de autogestión de la música. Y a pesar de situaciones muy difíciles que tienen para vivir, ellos han logrado gestionar su propia música y tener una suerte como de talento interpretativo y de desarrollo de su propia música muy fuerte. Y por otro lado, todo lo que pasa por Cuba, y eso ocurre históricamente, al menos desde el siglo XVIII, XIX, todo lo que pasa por Cuba se transforma. Una gran parte de la música popular que escuchamos en el mundo pasa por Cuba antes de ser lanzada al mundo. La salsa, sin más, es un desarrollo, una evolución del son cubano que se hace en Estados Unidos. Y así podríamos ver muchos otros ejemplos. El chiquillo tiene un librero motorcito así y se van a hablar igual que el papá. Exdirector del Conjunto Sexteto Sur de Chile. Sí, bueno, resulta que yo Estoy en Chile, ¿cierto? Sí, estuve en Venezuela 3 meses. Estuve 3 meses viviendo porque quería conocer la cultura venezolana, porque me impresionaba mucho su música. Yo invito a la gente a que escuche la música venezolana si es que puede. Y resulta que la experiencia me marcó tanto que decidí, al volver a Chile, armar un conjunto, ¿no? Hacer mis propios arreglos, escribir mis propias cosas. Y eso hice. Durante 2 años tuvimos este conjunto y estuvimos tocando en Santiago y en algunos lugares fuera de Santiago. Fue una experiencia muy bonita, pero lamentablemente yo tuve que partir, así que quedó de cierta forma existe. Ya no existe. ¿No? Ya no existe, sin embargo yo he intentado reproducir esta experiencia allá en Madrid, pero es algo todavía muy germinal como para decir algo concreto. ¿Cómo esto de que el Mercurio lo calificó como el juglar? El juglar. Sí. Vaya a dormir, ¿por qué? Lo que pasa es que el Mercurio estaba buscando un tipo de persona, un tipo de perfil de estudiante que tuviera 2 carreras, o que estudiara 2 carreras y tuviera 2 talentos, por decirlo así. Y bueno, fueron a preguntar a la Universidad Católica, donde yo estudiaba en Santiago, y algunos profesores y el decano dieron mi nombre. Por suerte, o por desgracia, uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro. Así que por eso ellos fueron a hablar conmigo y según ellos yo era como un juglar. Y así que pues, lo dejaron así. Bueno, te has ganado también 2 veces el Fondar, del área musical en el año 2005. Obtienes también la beca Presidente de la República a ciegas. ¿Qué es eso? ¿A ciegas? No, es una forma de decir que el cuestionamiento que hay detrás de la beca Presidente de la República hoy en día, en la coyuntura de hoy en día, puede que mañana sea otra cosa, está dirigida más bien a los becarios que pertenecen a la estructura del Estado. Hay 2 tipos de beca Presidente de la República, para académicos y para funcionarios del Estado. Yo postulé por el lado académico porque yo trabajaba en esa época en la Universidad Católica, allí en Santiago, y esa fue la razón, supongo yo, porque la dieron por ciertos antecedentes académicos. Yo creo que a ciegas se refiere sin... Yo no hablé con nadie, yo soy uno de los casos que no tenía ningún amigo de ningún lado y me la dieron y estoy muy agradecido porque es una experiencia muy, muy buena para mí. ¿Por mérito propio? Sí, yo supongo que sí. Claro que sí. No, de todas maneras. Cristian, cuéntame un poquito, ¿estás actualmente en Madrid? Sí, yo vivo en Madrid y estoy ¿Hace un año y medio que estás allá? Sí. ¿Ya estás estudiando? Sí. Yo fui a estudiar un doctorado en musicología. La musicología es la
la disciplina que se dedica al estudio de la música desde todas sus perspectivas, enfoques y estilos musicales. Entonces, una distinción estudia todo lo que tenga que ver con la música, que como la gente no siempre piensa esto, tiene mucho más que ver con el fenómeno sonoro, tiene mucho más que ver con otras cosas que son el fenómeno sonoro. La música siempre se inserta en otros contextos. En ese sentido, la música es como una especie de metáfora de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, por eso me interesó mucho, porque yo también había estudiado sociología. Así que fui a estudiar este doctorado en musicología, que lo que pretende es permitirnos desarrollar herramientas metodológicas para el estudio de la música en su contexto urbano. A mí me interesa mucho la música en su contexto urbano. Yo te decía que me interesaba el folclore llega a la ciudad como en los años 50, 60, me interesa mucho ese tipo de música, en los años 50 en adelante. Y te estamos estudiando, estás haciendo doctorado, ¿qué viene más adelante? ¿Cuál es tu proyecto? Ya, es una pregunta siempre difícil, ¿no? Es difícil proyectarse en el futuro. Mira, voy a serte muy sincero. Mi intención primero es terminar el doctorado hacia el año 2009 y después trabajar como músico y como musicólogo. Las perspectivas de trabajo en Chile, en esos dos ámbitos, son bastante precarias, la verdad. Porque ¿y qué universidad manda posibilidad? Puede ser. Posibilidad por ahí. Puede ser. Lo que ocurre es que el ámbito de trabajo es un ámbito, digamos, extremadamente específico. Entonces, antes de abrirse espacio en determinados lugares. En Santiago hay una especie como de apertura hacia la musicología bien grande. Ya hay 3 lugares donde se estudia, donde se enseñan, donde se hacen cursos. Y en realidad es posible que yo pudiera volver ahí, pero depende un poco de lo que hagan las universidades de Chile, Católica, la Escuela Moderna de Música y otros espacios donde se enseña la música, que son poco conocidos. Así que mi esperanza en principio es ver la posibilidad de volver, pero si eso no resulta, como tanta otra gente, yo tendría que buscar suerte en Europa. Hay muchos chilenos que estudian carreras de música y se quedan en Europa, porque lo que ocurre en Chile es que no hay una preocupación por crear público de música, hay una preocupación por entregar música. Es falta que creemos el público, porque el público es el que consume o el que internaliza la música. Entonces la música tiene muchas facetas, el compositor, el intérprete, el público y sobre todo este último, que es el receptor de la música, es el que realmente permite o decide cuál es el tipo de consumo que se hace de la música. Entonces si ese público no está formado, muy difícilmente vamos a tener una demanda mayor. Hay mucha demanda por estudiar, pero no necesariamente por escuchar, eso se ve en el repertorio que hay en la sala de conciertos. Pero tu idea es volver a Chile. La beca Presidente de la República me exige volver el doble de años que yo estuve allá, así que si estuve 4 años tengo que volver 8. Es una medida bastante justa también, porque es un dinero del Estado, el Estado te permite salir y el Estado quiere que tú entregues en tu país lo que tú aprendiste. Pero también que den las condiciones para que lo hagan. Exactamente. Ahí está justamente en cierta forma el problema, ¿no? Pero sí, en principio yo volvería, pero este tipo de cosas, todo es muy variable. Uno de aquí a lo mejor cuando tú termines tu doctorado, las cosas cambian también. Exactamente. Ojalá que así sea. Sea lo que Dios quiera. Nosotros mientras tanto lo recibimos aquí para que aprenda a cantar. Así que le vamos a pedir que tome su guitarra, don Cristian, y nos va a deleitar con una, no sé, una canción, un tema. ¿Con qué nos va a dar esto? Bueno, mira, a mí me interesa mucho las músicas que fusionan, por eso te hablaba yo de las músicas fusionadas, tendencias de raíz folclórica y al mismo tiempo tendencias clásicas. En ese sentido, siempre me ha interesado conocer estas músicas que llamamos música popular de cámara, que es un tipo de música mixta, ¿no? Muy interesante, ¿cierto? El clásico y el popular. Y yo mismo tengo propias composiciones y ahora quería tocar una composición mía. Yo no soy compositor estrictamente hablando, pero es una forma de mostrar cómo músicas populares pueden ser hechas de manera un poco más clásica. Yo en este momento no soy un guitarrista dedicado 100%, pero puedo dar un ejemplo sin mayor problema, que es algo no muy complejo. Y lo que va a tocar se llama Doña María, está dedicada a mi hermana, que vive en Santiago, mi hermana María José, también hija de mi padre. Y el señor que anda por ahí. Y es una tonada, pero es una tonada chilena con influencias de la polka y el vals, que son dos géneros musicales que llegaron a Chile en el siglo XIX. ¿Por qué se lo dedica a ella? Con mucho cariño. Se lo dedico a ella porque mi hermana es una persona muy esforzada y yo siempre que hago música trato como de repartirlas un poco generosamente entre la gente, de regalarlas en cierta forma, porque la música no le pertenece al que la hace, sino al que la escucha. Bien. Entonces yo en cierta forma se la regalo a mi hermana para que ella la escuche y como un acto de apoyo hacia su vida, sus proyectos y las cosas que ella hace. Y porque también mi familia me ha apoyado mucho
en esta tendencia un poco loca, como tú puedes ver, de estudiar cosas tan dispersas, en vez de optar por carreras que son mucho más lucrativas. Ellos siempre me han apoyado y yo agradezco ese apoyo de esta forma. Me parece muy bien. Vamos entonces a la música con Cristian Spencer, que nos acompaña hoy día.
Aprendí, pero al tiro. Y nos dice en realidad, me gusta escuchar la música y todo. Realmente, usted, pero ¿para qué le pregunto si disfruta esto? Totalmente. Oiga, y esto requiere de repente mucho esfuerzo, así se cansa, ¿no? Sí, mira, bueno, yo he optado por una decisión que, mirado desde el mundo clásico, es conflictiva. La guitarra se toca en una posición específica, la guitarra clásica, en un pie, con muchos artefactos, artilugios que sirven para dar una imagen un poco más docta, por así decirlo. Yo he optado por tocar de manera un poco más relajada, sin taburete, que es una cosa que se pone en el pie izquierdo, con una técnica un poco distinta, de tal forma de darle un tipo de sonido distinto. Y además con guitarras un poco más sencillas, que no tengan este sonido como de concierto, no tan espectacular, que tienen muchos instrumentos. Como te decía, una forma de buscar un espacio intermedio entre lo clásico y lo popular. Y bueno, estoy en un proceso de constante aprendizaje. Pero se cansó. Cansa, ¿no? Sí, hay que entregarse. Le pone ahí, le pone. Yo voy a aprender de aquí a fin de a tocar 2 cuerdas de guitarra. ¿Esta guitarra es tuya? ¿La trajiste de Madrid o la que tienes aquí de...? No, es la guitarra de mi papá. La que tiene mi padre en su casa. ¿Toca la guitarra, señor Spencer? Sí, mi padre toca la guitarra. Debo decir que mis primeros pasos musicales fueron gracias a mi padre. Algo que debo reconocerle a él y al estímulo también de mi madre. Bueno, ahora viene el repechaje de los Mr. Pincudo, así que tienen que presentar su gracia. Ahí está, pues, señor Spencer, la guitarra, de todas maneras. Bueno, solo queremos agradecer primero que nada a don Alan Spencer, que nos trajo esta visita muy especial para él también. Y para nosotros, que es hijo de don Alan y amigo nuestro, Cristian, felicitaciones, un gusto y muchas gracias por haber venido aquí a nuestra mañana diferente por televisión de San Fernando. Muchas gracias a ustedes por Que le invitarme. vaya muy bien. Y cuando venga nuevamente de visita nos viene a ver. Prometí. ¿Ya? De todas maneras. Feliz retorno, me parece que viaja mañana ya, ¿se va? Mañana me voy, claro, a Santiago y de ahí viajo a Madrid. Ya, que le vaya muy bien. Éxito. Muchas gracias. Y esperamos verlo muy pronto por acá. Ojalá sí sea. Continuamos con esta mañana diferente, chicos. ¿Perdón? Vamos a la música, vamos a continuar con la música y volvemos inmediatamente aquí a nuestro programa. Bueno, yo pienso que está haciendo otra cosa mala por Oye, Miriam, ¿ese es él? ¿Ese no es él? Sí, lo escucho siempre. Pero otra cosa es cuidada. Y otra cosa es vivo. Vamos, bueno, otro videocito. Creo que voy a tocar la guitarra. Bueno, lo primero que yo les diría a las personas que se interesan por la música es que consideren dos cosas. Una es que la música no solo es interpretación musical, también existe el estudio de la música, también existe la música que podemos hacer como público. Podemos ser público crítico de la música y un público pasivo. Y lo segundo sería que respecto de la vocación musical, que es fundamental que si quieren dedicarse a la música se entreguen plenamente a ella. No hay que tener resquemores, vergüenza, presiones sociales, ingeniería, con todo respeto por los ingenieros, sin tener realmente una vocación de ingeniero. No puedo estudiar ley, pero la música no se puede estudiar, las artes en general, si uno realmente no está convencido de lo que se cómo te desempeña. De todas maneras, ayuda a cruzar la frontera y conocer también otras culturas. Sí, es fundamental para dedicarse a la música conocer otras culturas, porque las músicas actuales, podemos decirlo ahí, que son producto de la migración, del sincretismo de la cultura y dentro de los sincretismos culturales de los sincretismos musicales. Todas nuestras músicas, especialmente en el caso de Chile, que están mediadas por lo que ha ocurrido en el caso de Chile, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Brasil, en México y en Estados Unidos. Por supuesto, la influencia española detrás de todos nosotros en Latinoamérica. Así que Chile y en general los países de Sudamérica son casos de músicas híbridas. Así que siempre que uno colegio de música tiene que conocer lo que se hace fuera. Siempre, como condición sine qua non. Bueno, Cristian, muchas gracias y gracias por visitar también nuestra ciudad. A ustedes gracias por invitarme y por hacerme esta pequeña entrevista. Gracias, Cristian. Chao.